Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Libertópolis. Ya estaba a punto de a Libertópolis por la tarde. Nos estamos acostumbrando a los nombres y también al nuevo horario de 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es María Dolores Arias. Si usted nos está escuchando en su vehículo o nos está escuchando a través de nuestras transmisiones en nuestras diferentes plataformas, igual mi recomendación de siempre es tomarse unos minutos, hacer unas respiraciones, bajar un poco la tensión y bajar el estrés. Así que gracias por estar con nosotros. Transmitimos a través de Facebook, transmitimos a través de Libertópolis y también a través de Twitter, a través de nuestras cuentas Libertópolis. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Y hoy vamos a hablar de dos temas principales. El primero es el discurso que da hoy el presidente Alejandro Giammattei en el Congreso y la petición que hace al presentar el plan de reactivación económica. Ahorita les doy el nombre, el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, primera etapa. Y al presentarlo, pues da su discurso y habla en líneas generales de qué se trata este plan. Para eso tengo ya la conexión con nuestros invitados, Mario Archila y también con Ramón Parellada, con quien vamos a estar hablando acerca de estos temas. Y quiero agradecerles pues que se hayan tomado el tiempo para atender nuestra comunicación. Y muy buenas tardes, bienvenido Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, Marta Yolanda, muchas gracias por la invitación. Y también Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá, gracias por la invitación. Y ¿tuvieron oportunidad de escuchar o después ver de qué se trataba este comunicado? No este comunicado, perdón, es que estoy viendo un comunicado que hizo la municipalidad que me parece interesante, se los voy a comentar. Es un comunicado donde autorizan de forma temporal la circulación de vehículos pesados, esto a partir de hoy hasta el 25 de marzo, en los horarios que tienen prohibidos. Estos son los horarios de 5 a 9 de la mañana, y también de 4 a 21 horas pueden circular a partir de hoy hasta el 25 de marzo. Y en misma sintonía, pues también la Municipalidad de Villanueva pues da este permiso temporal con las mismas horarios de 5 a 9 y de 4 y media a 9 a partir de hoy hasta el 25 de marzo. Todo esto para pues facilitar el abastecimiento de productos y además pues como ha bajado el parque vehicular, pues ya no, pues en estos días pues no tiene tanto sentido esta restricción de los circulación de los vehículos. Ahora bien, vamos al tema al cual los he invitado. El presidente Giammattei llega y habla de un discurso, llega y presenta el Programa Nacional de Emergencia, donde presenta lo que va a hablar en 5 grandes temas. Y quiero que lo escuchemos, el resumen. ¿Ya lo tienes, Mario? Ok, entonces, este es un resumen que presenta en 5 grandes temas, donde habla de preservar la confianza económica para favorecer el empleo mediante el incentivo a la inversión. Y esto habla de infraestructura. El segundo elemento es mantener la estabilidad macroeconómica y financiera. Después, asegurar el financiamiento necesario para atender la emergencia. Por último, asegurar los mecanismos de implementación del programa a través de legislación, políticas y adecuaciones presupuestarias. Y por último, concretar acciones sociales en beneficio de la población guatemalteca. Ahora sí, ya lo tenemos. Ok, entonces voy a pasarles un pequeño extracto de lo que dijo el presidente para que pues vayamos comentando grosso modo
lo que está proponiendo. Adelante. El gobierno de la República ha diseñado un programa nacional de emergencia y recuperación económica en una primera etapa. Este plan es un plan sencillo. Tiene como objetivos principales, primero, preservar la confianza económica para favorecer el empleo mediante el incentivo a la inversión. No se escucha. Actualmente No se escucha. Entonces, bueno, vamos a cortarlo porque está muy bajo ese audio y entonces arranquemos. ¿Qué piensan de este plan en el cual pues habla de reducir el gasto, pero reducirlo para readecuarlo? Básicamente, más que reducción, es una readecuación o readecuación del gasto, lo manda de funcionamiento a infraestructura. ¿Qué piensan de este plan que implementó el programa que está pidiendo el presidente el Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica? Si empezamos contigo, Ramón. Sí, María Dolores, perdón que dije antes Marta Yolanda, pero es la costumbre. No hay problema. Mira, definitivamente hay cosas que no debería aplicar. Yo pienso que no debería endeudarse, sí debería reducir el gasto, no debería intervenir con el Banco de Guatemala. Estaba hablando de crear liquidez y hacer algunas modificaciones para bajar la tasa líder. Yo creo que esas son cosas técnicas que el Banco de Guatemala debe hacer y que deben de regirse de acuerdo a mantener su objetivo, que es mantener el poder adquisitivo del quetzal. Si además de los problemas que tenemos, distorsionamos la economía con la masa monetaria y la falseamos, vamos a tener un doble problema. Así que no debería de tocarlo, se ha manejado bastante técnico, hay que dejarlo así. Luego, sí hay unas medidas que son muy positivas, por ejemplo, la devolución inmediata del crédito fiscal. Si yo creo que si la logran devolver el crédito fiscal a los que le deben, van a ayudar muchísimo con el flujo de caja de estas empresas y es una forma de que estas empresas sigan trabajando, sigan invirtiendo, ganen confianza y vayan creciendo. Hay otro tema que no lo mencionan, pero hablan de exonerar de impuestos de importación de medicinas y otros productos. Yo eliminaría todos los aranceles de todos los productos para que entren productos muy baratos y haya más competencia dentro del país. Creo que el gobierno no debe crear un problema y luego otorgar otra medida para resolver ese problema que en principio él creó. Es decir, no debería de restringir ninguna empresa que trabaje. Claro. O restringirla, después está creando unos incentivos a base de subsidios y transferencias condicionadas a través de ministerios que deberían de destruirse, como el Ministerio de Desarrollo, que deberían eliminarse. Entonces, hay una dualidad y mejor que no interfiera, porque cada vez que interfiere está subiendo los costos de la empresa. Más bien que bajen los impuestos de esas empresas. Hay unas propuestas ahí para que el ISO no se pague este trimestre, sino que hasta el siguiente trimestre hay algunas moratorias de impuestos. Yo eliminaría los impuestos en estos momentos de crisis causada por el gobierno y trataría de que se eliminaran los aranceles también. Yo creo que todo esto ayudaría muchísimo y no poner más restricciones a las empresas. Por ejemplo, ahorita con esto del transporte, efectivamente yo sé que hay que tomar las medidas de aislamiento, pero con esto del transporte resulta que ahora las empresas estamos contratando transportes privados que nos encarecen los costos y al final es el consumidor el que va a consumir todos estos productos y que va a pagar más caro por ellos. Claro, y otra es también que algunas empresas decidan cerrar y igual afecta. Mario, ¿cuál es tu lectura sobre este Programa Nacional de Emergencia y Recuperación Económica, que es la primera etapa? ¿Me escuchas, Mario? Sí, creo que en la parte de impuestos fue bastante tímida la propuesta. Solo se habla de un postergamiento en el pago del ISO del primer trimestre, cuando creo que el problema se pudo haber atacado un poco más integral en esta primera etapa y entre la emergencia y demás.
pudiera hablarse de que todos los impuestos que venzan al 31 de marzo, entre el 31 de marzo y alguna fecha en el futuro, julio o septiembre, tienen un plazo más amplio para ser pagados. Y luego entrar directamente a derogar el ISO es un impuesto que ya no debería de existir y pega muchísimo en el flujo de efectivo. No sabemos cuánto tiempo la crisis se va a mantener y el flujo efectivo va a ser algo importante de permitirle al sector productivo tener a su disposición para reinvertir, para cubrir mermas en sus ventas, para poder modificar líneas de producción para bienes que sean más urgentes en un momento en el futuro. No sabemos, el coronavirus no se puede medir el impacto real hasta que no tengamos arriba de 100 casos y entonces empezamos a ver si hay o no una subida exponencial de los casos. Creo que en eso fue bastante tímido, tiene algunas cosas que pues en este momento creo que pues son interesantes de oír, reducción de gasto, un 20-25% de gasto. Las estimaciones que yo he oído es que tenemos una relación de 11-1 en cuanto a gasto respecto a inversión, entonces por cada 11 quetzales de gasto en salarios que tenemos se invierte un quetzal como tal del presupuesto. Ahí hay un espacio muy grande para poder actuar, pero también nos causa el problema de caja para el Estado en cuanto a tener que liquidar muchos de esos contratos que están haciendo y duplicando cuando no se le ha entrado durante muchos años al tema de los sindicatos y los pactos colectivos que tienen ese aumento salarial ya decretado dentro de esos pactos sin consideraciones de ningún tipo respecto a productividad o avance o inversión como tal en el Estado. Y sí, las otras cuestiones, pues concuerdo con Ramón en cuanto a que la función del Banco de Guatemala pudiera estarse viendo distorsionada con lo que se pretende hacer, y si bien la creación de programas para vivienda y demás pudiera ser pues ni siquiera el momento oportuno y ni el mecanismo efectivo para paliar una crisis que es un tipo de crisis de salud. Postergar pagos, que sí parece que sí fue mencionado, postergar pagos de IX, de ILTRA e INTECAP, también es, de nuevo entra en la parte de postergación de pagos tributarios, pero no se entró de todo a ver el problema completo como tal. Hay compañías que están teniendo problemas para poder hacer los cierres porque tienen a su gente sin poderse transportar y demás, y pues, creo que está, por lo menos es una respuesta y es una propuesta, pero creo que está todavía tímida en lo que pudiera ser y lo que pudiera haber sido más fácil de liberar tributariamente, que es el flujo de caja de las compañías. Y gracias, Mario. Ramón, en cuanto a el presidente mencionó que iban en esta política fiscal de incrementar el gasto público, hablaron de esta readecuación del gasto para orientarlo a la construcción de infraestructura estratégica, y que según esto iba a brindar apoyo a la recuperación de la actividad económica, va a generar empleo, y con esto pues haría que se activara la economía a través del dinero público puesto en construcción de infraestructura. ¿Qué hay de esto? Y la pregunta es, si bien es cierto, hace falta infraestructura, ¿qué opciones tenemos también para que en lugar de readecuar este presupuesto se redujera? Yo realmente no sé a qué infraestructura se refieren. Habló de puertos. Sí, mencionó del Metroriel, pero eso ya estaba programado. Habló de la transversal del sur, litoral. Uh-huh. Esas dos son las que yo escuché. Así es. Entiendo que esto ya estaba programado. No sé por qué habla de ahorita de. A mí me da mucho miedo cuando el gobierno empieza a pedir préstamos para
poder apoyar infraestructura y poder apoyar otras actividades. Se está pidiendo 7,000 millones en préstamos, entiendo yo. 7,000 millones de ampliación una ampliación del presupuesto de 7,000 millones de quetzales. Eso sin tomar en cuenta que se tiene que reducir mucho más, porque la Corte de Constitucionalidad ya había indicado que hay que darle a las municipalidades el 8% completo, que esto al final no sé cómo quedó, tal vez Mario puede explicar si estaba por aclararse o no, pero si esto es así, tiene que reducirse muchísimo el gobierno y darle a la municipalidad, lo cual se va a gastar en el interior, y también a la San Carlos le tocaría dar si es que la Corte persiste en esto. Pero al final hay un montón de cosas que quieren hacer que a mí me pone los pelos de punta, porque esos son dineros que van a servir para mucha corrupción, para más, aunque tal vez estas personas lo hagan de buena fe y de buenas intenciones, pero yo siento que ahí hay mucha tela que cortar en todos estos préstamos extraordinarios de emergencia, donde a veces ni siquiera se puede licitar, simplemente solo se gasta y después ya se presenta el resultado. A mí me da mucho miedo esta parte. Y Mario, en este tema de la ampliación, que obviamente no lo habíamos contemplado, o por lo menos no, en lo personal no había pensado, que obviamente cada ampliación es también ampliación al presupuesto de estas instituciones, de estas organizaciones que tienen un presupuesto en base por constitución, en base al presupuesto general. Y además, el otro tema que habló el presidente fue de que no nos preocupáramos porque el dinero se iba a emplear bien, y que, por ejemplo, dijo que iban a haber una doble fiscalización, por un lado la Contraloría General de Cuentas y después una fiscalizadora o una empresa que haría esta monitoreo, esta fiscalización de forma externa. ¿Qué hay de esto? Y el tema de que cumplir con las obligaciones laborales cuando tampoco se está generando muchos ingresos. Tenemos un problema bastante grande en el presupuesto por la resolución de la Corte de Constitucionalidad, en la que obliga a modificar la forma de cálculo, y ya no es sobre los ingresos tributarios, sino que por el presupuesto completo para la Universidad de San Carlos y las municipalidades. Esto ya de por sí crea un hoyo enorme en el presupuesto, y la readecuación se ve bastante más complicada. Son montos que, en la forma en la que se ha estructurado el presupuesto, creo que no, el gobierno no tiene la capacidad para cubrir lo que la Corte de Constitucionalidad está diciendo que debe trasladarle a estas entidades. Y ahí no vi dentro de lo que el resumen que fue básicamente el discurso del presidente, porque el contenido de lo que está llevando todavía no lo tengo. No vi que dentro de esas adecuaciones presupuestarias y el manejo del presupuesto esté mencionado el tema de municipalidades y Universidad de San Carlos. Sí entiendo que hay espacios que se puede reducir gasto en plazas que pueden ser terminadas fácilmente, algunos renglones presupuestarios 0.29 y demás, pero los contratos pueden no ser renovados y no recontratar gente en esos rubros y liberar muchísimo de eso en estas plazas temporales, pero no sé cuánto puede hacer al final estas cantidades como tal. Y luego la suspensión de labores como tal dio muchísimos problemas de comprensión, porque el Código de Trabajo establece que en el caso de suspensiones totales de la relación no se está realizando el trabajo, el patrono queda relevado también del pago de los salarios. Y surge la duda de si la suspensión por el estado de calamidad, la suspensión de labores que se decretó a partir del lunes, es una suspensión total, pero el Ministerio de Trabajo no se pronunció en cuanto a definir si el estado de calamidad calificaba dentro de la normativa del Código de Trabajo para una suspensión total, y dejó eso
sigue estando esa duda. Hoy lo que dice el presidente es cumplan con sus obligaciones laborales. El problema es que las obligaciones laborales no están del todo claras con el término de la suspensión. Y hay también que entender que las empresas no tienen un árbol en el cual le crezcan billetes para poder pagar salarios, sino que depende de la propia actividad de venta industrial o comercial que puedan llegar a tener. Y si la suspensión implica no poder tener puntos de venta abiertos al público y demás, porque están localizados en lugares en los que tienen cualquier tipo de dificultad para hacerlo, también los mecanismos de cómo voy a cumplir con esos salarios empiezan a ser preocupantes, principalmente porque no sabemos si la suspensión se va a alargar todavía mucho más tiempo. Algunas compañías en este momento pues habían tomado ya decisiones antes de la suspensión y otras lo hicieron después, de dar vacaciones a los empleados de una manera de poder estar cerrados y tener por lo menos algún alivio en cuanto a que pagarán los salarios y regresarán las personas, pero no están cargando el 100% con la carga y adicionalmente las futuras vacaciones dentro del año que pudieran causarles problemas nuevos de flujo. De esa parte sería importante que se aclare la modalidad y que el plan de reactivación económica incluyera el soporte del lado de liberar flujos del empresario para poder pagar salarios a los que deberá quedar sujetos, y eso es lo que se busca, sin tener que afectar únicamente la bolsa del empresario. Pero si no hay una reducción de impuestos también y de pago de impuestos, es muy difícil ver de dónde un empresariado puede sacar para mantener la economía básicamente parada y estar acatando cuarentenas que pudieran ser más estrictas en un futuro si vemos la proliferación de casos. Efectivamente, porque al final esta restricción al menos está pensada hasta el 31 de marzo, pero no sabemos qué va a pasar y todos estamos esperando ver qué sucede con esto, porque obviamente hay empresas y quienes trabajan por su cuenta que no van a poder pues aguantar estos gastos sin ingresos y pues tampoco hay economía que aguante. Por un lado, a mí me preocupa el tema de ampliación presupuestaria con una reducción en la actividad económica y el tema de pedir préstamos para financiar este tema, y luego se habla de dar subsidios, de hablar de la vivienda social, que ustedes ya lo comentaron, y se habla también del tema que tengo por acá acerca de estas acciones en las cuales, por ejemplo, se está hablando de recibir o de generar transferencias y dotaciones de alimentos y transferencias a las personas y fondos de garantía para los pequeños y la micro y mediana empresa a través del CHN, que es el banco del gobierno, el banco gubernamental. Y ¿esto realmente va a activar la economía, Ramón, o es solo una forma de aplazar algo que después va a ser peor? Yo creo que es un error tratar de todo lo que el gobierno dé en subsidios o lo devuelva a la sociedad como préstamos blandos o lo que sea. Ese dinero viene de los tributarios, de la gente que está produciendo y creando riqueza, a los que se le extrae ese dinero. Incluso la deuda que están pensando hacer se tiene que pagar en el futuro, por lo tanto son impuestos a futuro. Es decir, todo lo que el gobierno haga son impuestos. Entonces, ¿por qué tiene que cobrar y después volver a darle a unos o a otros? Mejor, diría yo, eliminar ciertos impuestos y que los que crean riqueza y producción y que están de una manera reinvirtiendo y creciendo, haciendo crecer más rápido la economía, la generación de empleos, creando valor en la sociedad,
pues ellos que puedan seguir haciéndolo a una tasa más rápida. Esto sería lo ideal. Entonces, la eliminación de impuestos para mí sería la forma más fácil de poder dejar que el dinero esté donde se produce, donde tiene más multiplicación, donde tiene más alcance hacia generación de valor en toda la sociedad. Por otro lado, el gobierno sí debe de reducir ciertos ministerios, como el Ministerio de Desarrollo, que siempre ha sido un ministerio clientelar y ahorita lo van a utilizar junto con el de Agronomía para poder dar algunos de estos subsidios a algunas personas. Entonces, no es por ahí donde tiene que ir el gobierno. Yo diría que por donde tiene que ir es dejando, por ejemplo, una acción que sería muy buena y no la mencionaron sería eliminemos por un momento, por un año, hagamos una moratoria de todos los permisos y trámites, que la gente siga haciéndolos, pero que pueda empezar a construir sus empresas, que pueda producir y después se va readecuando a los permisos que tenía que ser, el permiso de impacto ambiental, de construcción. Todo eso atrasa mucho las inversiones y hay un montón de capital ahí pendiente de poderse invertir, que está pendiente de que salgan esos permisos que tardan a veces más de un año. Pues si nosotros hacemos al revés, que se puede empezar a construir y que después, de acuerdo a los permisos, se van arreglando las cosas, va a ser mucho mejor, más rápido el crecimiento económico, más rápida la reactivación. Y finalmente que se amplíe la competencia. Si nosotros logramos que vengan todos los productos del exterior a un buen precio, sin ponerles trabas, sin cargarle aranceles, sin poner prohibiciones. Por ejemplo, ahorita hablan del maíz, que se estaba subiendo el precio, pero es que Guatemala necesita permisos para importar maíz. Entonces, si nosotros quitamos esos permisos, esos trámites, los precios no se van a disparar como la gente está diciendo, ¿verdad? Otro tema que está equivocado el gobierno es tratar de poner precios topes. Me da la impresión que a través de la DIACO están tratando de poner precios topes, cuando la función del especulador es una función maravillosa que en épocas de escasez consigue y vende el producto a un precio, pero se lo da a quien lo necesita, en épocas de abundancia lo compra, evitando que por un lado suba más el precio y por otro lado disminuya más el precio. Entonces siempre es como un regulador y que va a permitir que siempre exista este producto. Creo que la DIACO solo debería dedicarse a recibir quejas de fraudes, de engaños, pero no tiene nada que ver con los precios, a menos de que sea un engaño, que diga yo lo anuncio a tal precio pero lo vendo a otro, ahí hay un problema, ¿no? Solamente que hayan fraudes. Por lo demás, yo diría que está muy bien lo que hizo la Municipalidad de Guatemala y la de Villanueva. Eso va a facilitar que la cadena de suministro hacia los supermercados y hacia las empresas de alimentos, farmacéuticas y todos los que necesitan los productos básicos, las materias primas, pueda fluir en una forma más rápida. Así que esto en estos días va a ser un alivio para todas estas empresas. Pues muchas gracias, Ramón. Sé que tienes que retirarte en unos minutos, así que te agradezco que hayas estado con nosotros y vamos a continuar con Mario después de que regresemos del corte. Y Mario, la pregunta que te dejaría al aire es, ¿qué oportunidad se le fue a Yamatei? ¿Este era su momento de Yamatei para hacer los cambios que pudo haber hecho y no aprovechó esta oportunidad? De esto vamos a platicar y muchísimas gracias, Ramón, por haber estado con nosotros. Gracias, María Dolores. Gracias, Mario. Nos vemos. Hello. Gracias a todos quienes están compartiendo nuestra transmisión. Muchísimas gracias, Walter Fer Flores. Gracias por compartir. Gracias por tus mensajes. Dice, hola MD, me alegra el nuevo horario. Muchísimas gracias. También gracias a los comentarios que nos manda Fal. Gracias, Fal. Y dice, de lo que sucede, hablan del problema, pero que no se escuchaba. Gracias por habernos dicho. Gerardo, también saludos. A Víctor, también muchísimas gracias. Y a Edgar Villalta también, Artur Contreras también, muchísimas gracias por tus comentarios. Nos dice Sergio, creo que el gobierno no tuvo el tiempo de evaluar bien las implicaciones de su propuesta o de la posibilidad de otras opciones. ¿Cómo hacérselo ver para su consideración? Y creo que pues
Una es expresándonos y haciéndoles ver cuáles son aquellas cosas que puede implementar, y esa era la pregunta con la que estaba al regresar del corte con Mario Archila, quien, gracias por estar con nosotros, Mario. ¿Cuáles crees que son esas oportunidades que se le fue? Ya hemos ido hablando de algunas. ¿Cuáles son esas cosas que pudo haber hecho aprovechando esta situación y que pues era el momento propicio para proponer cosas pues tal vez más a largo plazo y no solo de esta emergencia? Pues una importante podría haber sido el recorte de todas las funciones gubernamentales que no son esenciales. Dada la necesidad de realocar presupuesto para cosas muchísimo más necesarias en este momento, si se puede decir así, y aprovechar a hacer un recorte de todas aquellas funciones gubernamentales que están estorbando en nuestro crecimiento. Guatemala tiene alrededor de 5,000 trámites a cambio de su gobierno central, y esa era una buena oportunidad de hacer reingeniería basado en la necesidad y el estado de la urgencia de combate de la pandemia como tal. Pudo haber hecho una propuesta más agresiva en la parte tributaria, insisto, derogatoria de algunos impuestos y de algunas situaciones que impiden el cumplimiento adecuado de los derechos a favor de quienes pagamos impuestos acá. Una era la eliminación de la normativa de devolución de impuesto a los exportadores en la forma en la que está, y regresar al modelo que tenía la ley del IVA originalmente, que era darle un plazo a la administración tributaria para denegar, y si no lo denegaba en ese plazo se tenía por devuelto automáticamente. Esa, digamos, liberaría la presa como tal, que ahí resuelve el problema hacia atrás y resuelve el problema hacia adelante de esa retención de IVA, que aunque está parada en ley es bastante injusta y la calificaría de inconstitucional. Eliminar el ISO de una vez, el impuesto de solidaridad que tanto daño hace a las compañías. Es quizás el impuesto que más afecta la rentabilidad de las compañías, su capacidad de reinvertir y de crear nuevas fuentes de ingreso y de empleo. Esas creo que son oportunidades importantes que se hubieran tenido en este momento de poder aprovechar, que no quiere decir que, no sé si mencionó que era la fase 1, que en una fase 2, con un poco más de tiempo y de conocimiento del aparato estatal, se puedan tomar ese tipo de decisiones y verdaderamente reducir el aparato burocrático, entre comillas, excesivo que tenemos, que al final pues es una burocracia bastante clientelar y bastante corrupta, no en el sentido de que la gente sea quien hace la corrupción como tal, sino que el propio sistema permite fuga de dinero a donde no debe llegar por más controles que se pretendan tener. Yo creo que esos serían movimientos quizás calificados como drásticos, pero que pudieran ser importantes de tomar y darle el tamaño justo y adecuado al aparato estatal, cubriendo las necesidades que realmente debe cubrir un gobierno y para el cual se constituye un gobierno en una sociedad. Y Mario, aprovechando que eres experto en el tema de impuestos, en el tema fiscal, tributario, que hay una preocupación de muchos empresarios y de las personas que están encargadas del cálculo de los impuestos, porque lo que nos dicen o lo que he platicado con ellos es, nos mandan a nuestras casas. Podemos hacer home office de algunas actividades, pero no de todas, y no toda la información puede andar circulando por cualquier lado.
y ya vienen pagos de impuestos. Primero, ¿de dónde, con qué flujo de caja? Y segundo, ¿cómo vamos a hacer los cálculos? Porque la SAT dijo, señores, pues ahí está, va a estar todo en línea, los bancos están abiertos, así que ustedes paguen. Sin embargo, surge el tema de cómo hago los cálculos y después de dónde saco la plata. Bueno, para la primera, hay dos formas de arreglar la primera parte. El presidente puede en este momento emitir un acuerdo en el cual exonera de multas e intereses a quien cumpla de manera tardía todas las obligaciones a partir de la fecha en que publique el acuerdo y por un plazo en específico. Eso permitiría poder pagar los que no tengan los cálculos realizados o no tengan el flujo completo en este momento, poder pagar sin multas y sin intereses en cualquier momento, porque ya estarían exonerados de esos impuestos y pudieran, todo esto es modificación de ley, esto es una decisión presidencial. ¿Acuerdo presidencial? ¿Es un acuerdo ministerial? Sí, un acuerdo gubernativo por el cual se hace una exoneración de multas. Eso es facultad constitucional del presidente hacerlo, entonces no se requiere modificación para permitir que se pague tardíamente sin generar multas e intereses. La ley ya permite que previo al vencimiento de los plazos para pago de impuestos se solicite a la administración tributaria facilidades de pago. Esto ya está permitido en ley, entonces en este momento cualquiera que tenga una imposibilidad material de tributar completo por falta de flujo o por falta de cálculo, también puede recurrir a la administración tributaria a pedir que se le autorice un convenio de pago para cubrir estas obligaciones. Todo esto puede suceder sin modificaciones de ley como tal. Luego la siguiente es que el Congreso emita esas modificaciones corriendo plazos para pago de todos los impuestos que venzan a partir del 31 de marzo, considerando que hay una imposibilidad material de realizar los cálculos y de realizar los pagos. Las actividades económicas están suspendidas en su gran mayoría. Tristemente, pues la administración tributaria también tiene, esta es una forma también adicional de hacerlo, es interpretar la suspensión de labores que dio el presidente, en el cual, si damos al acuerdo publicado el martes, suspende todas las labores y permite que se mantenga en la administración tributaria la recaudación y aduanas, y esas labores quedan exentas de la suspensión. Entonces, en virtud de esa suspensión, la administración tributaria puede declarar días inhábiles todo el plazo que está dentro del estado de calamidad, no solo la suspensión como tal, que la suspensión va el 31 de marzo, pero el estado de calamidad, no me falla la memoria, los 30 días de vigencia terminan el 5 de abril. Que todos esos plazos, esos días sean considerados inhábiles para la administración tributaria. Y con la declaratoria de la administración tributaria que son inhábiles, los plazos que estarían vencerían a partir del 5 de abril. Entonces, es otro mecanismo que se puede en este momento utilizar para permitir que esos departamentos de contabilidad que no pueden llevarse la información a su casa y que no pueden tener un trabajo remoto, tengan tiempo suficiente para cumplir con sus obligaciones más adelante. Lo más drástico y lo más recomendable sería que dentro de las actividades legislativas para paliar la crisis se modifiquen esos plazos por un decreto del Congreso, pero esto puede tardar mucho más. Mientras tanto, están esas herramientas disponibles. Entonces, no se necesita ir al Congreso, no se necesita hacer ninguna más que este acuerdo para poder hacer esto. ¿Algo con lo que te gustaría concluir, Mario? Pues la verdad es que esperaría que
las medidas que dentro de la parte sanitaria se están tomando vengan acompañadas con esa liberación de flujos. También, a modo que las suspensiones de actividades tengan un impacto al final no solo en el empresario, sino un impacto cubierto también desde la perspectiva tributaria y fiscal, para poder entre todos evitar que el contagio sea exponencial y masivo y nos colapse todo el sistema de salud, incluso el privado, al tener 60 o 70% de la población contagiada y de eso un 20% de la población con necesidades hospitalarias, sin que tengamos ni siquiera suficientes camas en el privado para esa cantidad de personas. Entonces, esperaría yo que del lado del gobierno se tome la oportunidad también de compartir la carga económica, por llamarlo de alguna manera, con todo el sector productivo. Pues muchas gracias, Mario, porque al final también me queda esa pregunta en cuanto a que se habló y el presidente habló específicamente de sacrificios, y pues yo sigo esperando la parte del gobierno, porque al final sí se le está pidiendo a la iniciativa privada, y no solo al empresario, sino a todos en el ámbito privado, que hagamos ciertas medidas extremas, ciertas medidas para poder contener esta situación. Sin embargo, pues yo en lo personal me quedé esperando del otro lado, y la verdad a mí me quedaron debiendo. Muchísimas gracias, Mario. Un gran gusto. Gracias. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar acerca de la parte médica, la parte de salud, y vamos a tener también en contacto con el doctor Mario Melgar, infectólogo, pediatra y secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Guatemalteca de Epidemiólogos. Vamos al corte, regresamos. Regresamos a Libertópolis por la tarde. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por estar compartiendo nuestra transmisión, y ahora puedes disfrutar lo mejor de la San Martín en casa. No tienes por qué limitarte, no tienes por qué dejar de disfrutar lo mejor de la San Martín. Desayunos, almuerzos, cenas, pastelería, panadería y bebidas frías al alcance de una llamada. San Martín cuenta con servicio a domicilio. Puedes hacer tus pedidos llamando o escribiendo al WhatsApp 2215 1515. Muy fácil, 2215 1515, y ahí haces tus pedidos de la San Martín. Tienen un servicio de domicilio de 8 a 8, un monto mínimo de 50 quetzales, y además pues te hacen entrega no solo de los desayunos y los almuerzos, sino también de la panadería, pastelería de San Martín. Además, hay ubicaciones que están abiertas de las panaderías San Martín, donde te atienden en varios lugares. Puedes entrar a San Martín Bakery, sanmartinbakery.com, y ahí vas a encontrar mayor información. Así que llama al 2215 1515, servicio a domicilio de San Martín. Gracias por sus saludos, gracias por sus mensajes, y ya tengo en línea a nuestro siguiente invitado. Ok, te doy un segundo, no hay problema, Mario. Está Marvin Baquiash, que nos manda un mensaje. Muchísimas gracias, Marvin, y nos habla acerca de el ser responsables, y sobre esto yo también escribí hoy en República GT, y dice: creo que las empresas deben ir un paso adelante del gobierno. Si ellos no consideran medidas de seguridad, higiene y prevención en la empresa, el gobierno va a decidir por ellos. Y creo que esto se ha hecho cada vez más latente, que las empresas van encontrando medidas o van encontrando formas de mejorar y de implementar estas medidas de seguridad y de higiene con su personal, porque en el largo plazo pues estamos incidiendo en la vida de nuestros colaboradores, en la vida de nuestros compañeros, pero también en la productividad y la sostenibilidad de la empresa. Entonces, creo que tienes mucha razón, Marvin, en cuanto a que las empresas deben dar estos pasos adelante, deben cumplir con reglamentos o deben de cumplir con medidas básicas de seguridad e higiene. Y para eso ya tengo en la línea a
nuestro siguiente invitado, el doctor Mario Melgar, infectólogo pediatra, secretario de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Epidemiólogos. Espero haberlo dicho bien y si no, pues por favor me corrige. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, mucho gusto. Cuénteme cómo está, si tiene usted alguna información sobre cómo está la situación y cuáles son el protocolo, si aún no lo hemos implementado o si tenemos dudas si estamos implementando bien un protocolo de seguridad y sanidad en nuestras empresas. Sí, soy Mario Melgar, soy infectólogo pediatra y soy secretario de la Asociación Guatemalteca de Infectólogos de Guatemala, de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Enfermedades infecciosas, ya, gracias. Así muy es. amable. No, con gusto. Tenemos conocimiento y sí hemos tenido acercamientos al Ministerio de Salud acerca del tema de coronavirus desde que empezó un poco el problema y hemos tenido la oportunidad de ver más o menos la respuesta que se ha dado. Como asociación y como muchas asociaciones y en general creo que a través de las redes sociales y de la forma tan fácil que tenemos ahora de adquirir conocimiento y de tener acceso a información, nos hemos ido preparando poco a poco y hemos hecho algunas publicaciones, hemos tenido reuniones y creo que en diferentes áreas nos hemos ido preparando para este tema, incluso en áreas empresariales que a ustedes sé que les interesa, pues sí ha habido una respuesta interesante, diferente a lo que habíamos visto en otras ocasiones. Tuvimos la pandemia de influenza hace un poquito más de 10 años y no vimos una respuesta tan importante de la población en general. En este tema, y aprovechando que es usted pediatra, ¿cuáles son las medidas que hay que tomar con los pequeños? Tengo entendido que este virus afecta más a las personas mayores o a quienes tienen condiciones crónicas. ¿Qué pasa con los niños y qué pasa con niños, por ejemplo, que tengan alguna condición de salud delicada? Y pensaba, por ejemplo, se me ocurre una, y usted obviamente sabe más que esto, pensaba en los niños que tienen lo que conocemos como diabetes tipo 2. Sí, es una muy buena pregunta. Hemos visto a través de las publicaciones y de la experiencia adquirida en otros países que coronavirus, el nuevo coronavirus o la enfermedad como se le llama COVID-19, afecta principalmente a adultos y su mayor mortalidad, o sea, su mayor gravedad, diríamos, se da en edades, entre más adulto, entre mayor la edad, más grave la presentación de la enfermedad, especialmente si tienen una enfermedad asociada. Niños parecían estar bastante respetados y no es la primera enfermedad que en los niños se ve con menor gravedad. Un ejemplo muy clásico es el de la hepatitis A. Hepatitis A, si nos da entre los 5 años, prácticamente no nos damos cuenta, pero si nos da en la edad adulta, pues es una enfermedad que puede ser con mayores síntomas e incluso más grave. Entonces, sí existen ya algunas enfermedades que se manifiestan en la niñez de forma diferente que en la edad adulta. No sabemos exactamente la razón, puede ser exposición, puede ser el sistema inmunológico diferente, pero lo que sí es una realidad es que los niños se han enfermado menos y de menor gravedad que los adultos. Está aún por verse y no sabemos exactamente cómo se van a comportar los niños con condiciones de riesgo. Y las dos principales que nos preocupan en Guatemala, una es desnutrición. Sabemos que tenemos una alta tasa de desnutrición, desnutrición crónico, no debería ser tanto problema, pero aguda sí que lo debería de ser, o lo podría ser, pero no tenemos experiencia a nivel de publicaciones, incluso hemos tratado de comunicarnos con personas fuera de Guatemala que han tenido ya más casos de COVID-19 y realmente hay muy poca experiencia con niños con factores de riesgo. Y otro que para mí en particular es muy importante, dado que yo también trabajo en una unidad oncológica, en la unidad oncológica de Guatemala, es niño con cáncer y otras inmunodeficiencias también, por supuesto. Se esperaría que ellos tengan una evolución diferente, pero no hay hasta el momento datos que nos puedan hacer saber cómo se van a comportar estos chicos. Eso lógicamente nos preocupa y los hacen un grupo en el que vamos a estar poniendo más atención. Las recomendaciones que ustedes tienen con respecto a la contención de este virus y también en cuanto a no caer en el pánico que ha sucedido en muchas ocasiones y que como hablábamos de que la información fluye, pues también dentro de este flujo de información pues hay información incorrecta. Sí, claro, hay de las dos vías. Por un lado se minimiza a veces la importancia de la enfermedad y hay que estar
conscientes y creo que ahorita estamos viendo la experiencia de Europa principalmente, que sí es una enfermedad importante, especialmente por cuestión de números. Potencialmente pueden haber muchísimas personas enfermas y al haber muchos enfermos al mismo tiempo, aunque el porcentaje de enfermedad grave sea pequeño, si enfermamos a muchas personas en un solo momento, pues eso hace que potencialmente puedan haber muchos consultando a los hospitales públicos y privados, y eso puede llenar los hospitales, y es lo que se ha visto, por ejemplo, en Italia, en España, que no caben los pacientes en los hospitales, y es un problema enorme. Eso es muy importante de darle por eso su correcta dimensión. Sí es un problema importante. Sin embargo, lo mismo que mencioné, el porcentaje de enfermedad grave es bajo, y eso nos permite pues pensar de que no necesariamente el enfermarse va a ser terrible, por así decirlo. O sea, si alguien se enferma, sí va a tener posibilidad de tratamiento y la gran mayoría van a curar sin ningún problema. ¿Cuáles son qué hacer para no saturar el hospital? Porque obviamente si llegas con algunos síntomas, ¿cómo diferenciarlo de la gripe? ¿Qué hacer para no saturar el hospital? Porque el estar ahí, pues quitas la oportunidad a otras situaciones que se puedan dar en emergencias que realmente requieran una atención y que tal vez lo nuestro, pues en otras condiciones, pues no sería tan relevante como ahora. Para no saturar los hospitales. ¿Qué deberíamos tomar en cuenta? ¿Podemos hacer llamadas a nuestros médicos? ¿Qué podemos hacer? De hecho, hay muchas cosas que podemos hacer. Tal vez la más importante en este momento, que todavía no tenemos una gran cantidad de pacientes, es tratar se llama aplanar la curva de la infección, la curva epidemiológica. Y esto a lo que se refiere es tratar de que no nos enfermemos muchos al mismo tiempo, y por eso son las medidas que se están tomando ahorita, que suenan muy radicales, que son medidas de distanciamiento social, hacer todo lo posible porque las personas se infecten o se enfermen de manera más lenta. Y eso se ha logrado a través de cierre de escuelas, a través de cierre de industrias, cierre de comercio, depende del país qué tan agresivo se sea. Y estas campañas de quédate en casa funcionan. Esto lo que logra es hacer que las personas se enfermen más despacio, o sea, se contagien más despacio, y por lo tanto se saturen menos después los sistemas de salud, y hay mucha evidencia de que esto puede funcionar. Pero hay que estar claros de que esto nos va a hacer que nos enfermemos, sí, nos contagiemos más despacio, pero seguramente va a haber muchos contagios más adelante. Entonces, de todas maneras, tenemos que saber que no tenemos que ir a los servicios de salud siempre. Las razones para ir al servicio de salud, o sea, al hospital, a la clínica, al médico, son las mismas que fueran en cualquier momento. Si tengo dificultad para respirar, fiebre alta, me siento muy mal, pues lógicamente debería de consultar. Pero si yo siento síntomas gripales y no siento que esto es de algo de gravedad, o sea, es como una gripe que me está pasando, aún si yo dudo si esto es COVID-19, no habría necesidad de consultar al área hospitalaria. Sí hay unos números de emergencia donde se puede llamar, pero creo que lo más práctico para nosotros es saber eso, ¿verdad? Si yo siento que necesito ir al hospital porque estoy agravando mi condición, por supuesto que debo de consultar. Si yo tengo factores de riesgo, por ejemplo, si soy diabético, hipertenso, padezco del corazón, de los pulmones, por supuesto que tengo que consultar de inmediato. Pero si no tengo factores de riesgo, si no tengo otras enfermedades, si en general tengo buena salud y no me siento tan mal, pues debiese de esperar y podría uno quedarse en casa y observar para ver cómo sigue su evolución. Como también sucede cuando uno tiene una gripe, en el cual es una gripe severa, uno pues procura no tener contacto con las demás personas y además pues guardar los cuidados necesarios al respecto. Ahora, si yo tengo dificultades para respirar, o sea, se va agravando, entonces ahí ya debo considerar acudir a la emergencia de un hospital o un centro de salud. Exactamente. Si yo tengo signos de gravedad, que las principales son dificultad para respirar, en el caso de COVID ataca los pulmones directamente. Si respiro muy rápido, me cuesta respirar, siento opresión en el pecho, se nota como que estuviera yo agitado para respirar, pues son signos de que la enfermedad está progresando. Usualmente lo que se ha descrito para COVID-19 es que los primeros días voy a estar bien, por así decirlo, pero luego en lugar de estar mejor, voy a empezar a deteriorar. O sea, si el paciente al quinto, sexto día va cada vez peor, ese es un signo de alarma que nos podría decir esto puede progresar hacia una enfermedad grave y debiese de consultar. Y es importante tratar de acudir no por cosas en estos momentos, al menos no por cosas que podría esperar a los hospitales, ¿verdad? Si tengo un problema crónico que pues, no sé, se me ocurre una mancha, algo que yo quiero consultar pero no es urgente,
seguramente estas próximas semanas no sería el mejor momento para consultarlo, sino esperar a un momento más oportuno. Pues muchas gracias. ¿Alguna recomendación o algo que ustedes están recomendándole al Ministerio de Salud? Porque tengo entendido que están trabajando muy en conjunto. Sí hemos tenido algún acercamiento al Ministerio de Salud para dar nuestra opinión. Sin duda, las medidas de distanciamiento social han funcionado en otros países y creemos que sí son importantes para tomar en cuenta en Guatemala también. Ya se están empezando a tomar esas medidas. Creo que nos toca apoyar esas medidas y es todo lo que permita que estemos separados socialmente, o sea, que no tengamos contactos con otras personas. A nivel de gobierno, pues es tal vez lo más complicado porque tomar decisiones como las que se han tomado no creo que sea fácil. Sin embargo, sabemos que muchas de esas, por supuesto, que funcionan, pero a nivel personal, lo que sí nos toca a nosotros hemos visto muchísimas campañas en redes y si tienen oportunidad de verlas, compártanlas. Quédese en casa, si no necesita ir a algún lugar, no vaya en grupo al supermercado, por ejemplo, que antes nos gustaba ir toda la familia, pues ahora no, ahora que vaya una persona, solamente tratar lo más posible de estar lejos de lugares donde hay aglomeración de personas. Pues muchísimas gracias, y otro de los consejos es lávese las manos. No hay nada mejor que lavarse las manos constantemente y no tocarse la cara si no se ha lavado las manos. Sí, y algo importante de esto, es mucho más efectivo lavarse las manos, ya sea con agua y jabón o con alcohol gel, que son igual de buenos, es muchísimo más efectivo que andar con una mascarilla. Hemos visto muchas personas que ahora andan con mascarilla en la calle y eso la verdad no ha probado que nos proteja a mayor cosa. Por supuesto que sí nos protege si estamos tocando cosas en la calle, pues lavarnos las manos lo más frecuentemente posible. Aparte, y qué bueno que mencionó esto, doctor, el tema se ha también hablado acerca del tema de la ropa, de los zapatos, de usar pues alguna superficie donde uno limpie la suela de los zapatos con algún desinfectante. ¿Esto también funciona o también sucede como la mascarilla, que lo más efectivo es limpie las áreas, las superficies y lávese las manos? Sin duda, el limpiar superficies y especialmente las manos va a ser lo más efectivo. Sabemos de que coronavirus se puede quedar en las superficies durante algunas horas, incluso algunos días, dependiendo de la superficie, pero no hay nada descrito que se nos vaya a transmitir a través de ropa, suelas de zapato. No suena mal, es decir, si llego a mi casa, pues usar ropa limpia después. Sin embargo, que esta sea mi estrategia para prevenir coronavirus no se ha descrito y difícilmente va a funcionar. Personal de salud sí tiende a hacerlo, usar ropa diferente cuando tiene pacientes que la ropa que lleva a su casa, pero la exposición es muchísimo mayor. Realmente el riesgo de llevar a casa solo a través de ropa es mínimo, lo mismo que la mascarilla. Yo le diría que eso lo que nos puede hacer es distraernos de lo que realmente nos funciona, que es en este caso hablábamos distanciamiento social, que eso es temporal, no lo podemos hacer por siempre, pero sí que podemos hacernos higiene de manos más frecuentemente, después de que veamos nosotros que hemos ido a la calle, antes de comer, después de ir en la camioneta, en el carro, no sé, eso sí que nos va a prevenir. Entonces, higiene de manos frecuente sí está demostrado que disminuye el riesgo de no solo esta, sino otras enfermedades. Ahorita hay muchísimo influenza, si no se ha vacunado, vacúnese de influenza, tal vez le dé coronavirus, pero por lo menos que no le dé coronavirus e influenza. Esas medidas sí pueden reducirnos el riesgo. Las otras, y ahorita han salido muchísimas publicaciones, yo me iría, y tal vez un buen consejo final es irse a publicaciones de mucho respeto: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, CDC de Atlanta, CDC de Europa, que es el SDC. Esas publicaciones suelen estar basadas en evidencia, en cosas comprobadas, y son bastante confiables para nosotros tomar nuestras propias recomendaciones. Pues muchísimas gracias, doctor, por haber tomado la llamada, e insistimos, lávese las manos y limpie las superficies. Un gusto. Muchas gracias. Platicábamos con el doctor Mario Melgar. Él es presidente, quiero ver aquí porque quiero ver, ya, es doctor Mario Melgar, él es secretario de la Junta Directiva de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a todos ustedes, gracias por sus comentarios. Nos mandan saludos desde El Paso, Texas. Muchísimas gracias. También desde Comalapa, saludos hasta Comalapa. Un gran abrazo hasta allá y muchas gracias a todos ustedes. También a Edgar, muchísimas gracias. Jaide, también muchas gracias. Y Noé, también muchísimas
gracias. Vamos a concluir aquí. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por compartir nuestra transmisión. Recuerde, lávese las manos. Recuerde, limpie superficies. Y pues esto es puro sentido común, lavarse las manos constantemente, pues deberíamos hacerlo y que ya se convierta en un hábito y no solamente para esta crisis. Vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a continuar con nuestro programa. Vamos ahora a Libertópolis Negocios, donde estaremos platicando con Carla Ruiz y con Sofía Hegel acerca de cuáles son las medidas que podemos tomar, qué podemos hacer en nuestras empresas, ahora que como hacer esa cultura del home office, pero también si yo trabajo por mi cuenta, cómo usar tecnología y plataformas para seguir brindando servicios a través de estas tecnologías. De esto platicaremos con nuestra invitada Carla Ruiz y se integra con nosotros Sofía Hegel en Libertópolis Negocios. Muchísimas gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.